Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos ahí a a un nuevo lunes de Escuela de Desarrollo Personal. Qué bueno tenerlos del otro lado, que se hayan conectado todos ustedes. Ahí no sé bien cuántos son, bueno, ya hay 70 y pico, así que muy bien. Bienvenidos a todos. Seguimos en la continuidad, hoy es feriado, pero la verdad es que estamos todos en casa, así que qué mejor que unirnos y sumarnos al canal para capacitarnos, para crecer, para desarrollarnos. Así que te felicito por estar ahí del otro lado. Qué bueno que te hayas podido sumar. Doy algunos avisos como para contarte un poquito qué es lo que viene en los próximos lunes. El lunes que viene, el 31, vamos a de alguna manera cerrar esta serie del mes de mayo relacionado con las mejoras, ¿no? Arrancó el pastor Daniel González hablando, ¿no?, de 10 mejoras para ser 10 veces mejores, y estuvimos acompañando ese desarrollo con herramientas que te pueden servir justamente para mejorar tu vida. Y ya en junio arrancamos con un nuevo tema que no te voy a adelantar, pero seguramente a lo largo de las distintas cultos y demás se irá anunciando cuál es el tema del mes próximo. Seguramente el lunes que viene te lo diremos ya, como para que te vayas mentalizando de lo que viene. Y el lunes que viene es importante que, además de reservar la hora que tenemos de 19 a 20 por la escuela, reserves a posteriori una hora más, media hora, depende, entre media hora y una hora, de un Zoom que vamos a hacer de trabajo práctico, de puesta en práctica de todo lo que hemos conversado durante este mes. Así que los que están ahí en el grupo de la Escuela de Desarrollo van a recibir el link del Zoom para poder sumarse y a empezar de 20, decía, 20:30, 20 a 21, depende cómo se estire, pero esa es la idea, de hacer un Zoom, de bajar a la práctica, de poder conversar, de que ustedes tengan la oportunidad de hacernos preguntas, no solamente a mí, sino a todo el equipo de la Escuela de Desarrollo, en distintos temas relacionados con todo lo que vos necesitas desarrollarte en este tiempo. Bueno, acabo ahí, hice el anuncio y quiero hacer un pequeñísimo repaso de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Arrancamos la serie hace un par de lunes, después de las 10 mejoras para ser 10 veces mejores. Arrancamos con una serie pensando juntos en cómo ser intencionales al momento de decidirnos a crecer. Hablamos de desterrar el pensamiento mágico de nuestra cabeza, de gritarle piedra libre a aquellos miedos y resolverlos, o buscar ayuda para poder resolvernos, y no dar nada por supuesto, ¿no? También lo que definimos fue que era importante desterrar esa búsqueda de perfeccionismo constante, y principalmente hicimos hincapié en el arrancar ahora, el no postergar ese arranque. De hecho, vimos que había surgido de la encuesta que hicimos, que había confirmado, ¿no?, que los mayores inconvenientes estaban en dos puntos: en justamente la acción, en poner en práctica lo aprendido en todos estos espacios, y desterrar los pensamientos negativos que se generaban en nuestra mente. Ahí estaba la cosa, ¿no? Después nos concentramos en ser conscientes, en vivir una vida consciente. En prestar atención, en conocernos a nosotros mismos para poder crecer. Nadie puede producir grandes cosas si no es totalmente sincero a la hora de tratarse consigo mismo, ¿no? Y nunca he visto a nadie superar el nivel de autoimagen y tener éxito, ¿no? El nivel de autoimagen propia que tiene, ¿no? Por eso la importancia de tomar conciencia, de convertirnos en personas que no solamente saben lo que les gustaría hacer o lo que tienen que hacer, sino que además lo hacen, lo ejecutan, ¿no? Que se conocen a sí mismos y tienen claro el sentido de propósito y de pasión, y que están enfocados y hacen aquello para lo cual fueron creados. Por eso no esperen, no esperen. Este es un tiempo especial para poner en práctica, para desarrollarnos, para desarrollar, ¿sí?, para emprender, ¿sí? Son tiempos para emprender, y es importante todas estas herramientas para que vos las tengas, ¿sí? Estamos convencidos, y que vos estés convencido de que Dios tiene más y mejores cosas por delante, es la clave para arrancar, para enfrentar cada una de las circunstancias que la vida nos propone. Así que, bueno, y nos metemos en el tema de hoy, ¿sí? Hoy lo que vamos a pensar son en dos temas que son importantes.
como mirarnos en el espejo para reflexionar sobre la imagen que tenemos de nosotros mismos, y también vamos a estar pensando en esa reflexión y en profundizarla en cada uno de nosotros. Así que, como primera medida, lo primero que quiero establecer, para que quede claro, y esta te diría que es la idea principal que quiero fortalecer hoy en tu mente, en tu cabeza y como consecuencia después en tu corazón, para que esto genere fe en tu vida también, es: cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser lo que queramos ser. Nos toca a cada uno de nosotros tener la decisión, la motivación y el enfoque necesarios. ¿Sí? Nos tenemos que enfocar. Por eso profundizamos los 2 lunes anteriores. Repasá los videos si no te los acordás o no los viste. ¿Sí? Repasalos, están disponibles allí en el canal, y te compartimos varias herramientas para abrir nuestra mente al obrar sobrenatural de Dios y la importancia que esto tenía, ¿no? Es también muy importante para este primer paso no creer o dejar de creer todo lo que nos dicen los demás, ¿sí? Como que fuera todo verdad, y mucho menos si lo que nos están diciendo es negativo, ¿sí? Si durante nuestra vida nuestros padres, algún familiar, algún amigo o responsable, algún jefe quizás te dijo que no podías o no servías para algo, este es el momento para empezar a renunciar. Ahora, desde el mismo comienzo de esta presentación, renunciá a esas palabras, escribílas, sacalas de tu cabeza. ¿Por qué? Porque en Lucas 1:37 ahí le decía al ángel a María cuando le estaba anunciando que iba a venir Jesús, le dice: porque para Dios no hay nada imposible. Así que eso es la base de lo que nosotros creemos. Para Dios no hay nada imposible. La consecuencia es que para nosotros tampoco hay nada imposible. Por eso, repetilo. Sí, repetilo ahí hasta que lo creas. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible y para mí tampoco. Hasta que tu mente comprenda esta verdad superior, que esta verdad superior de que para Dios no hay nada imposible es la verdad que importa. Y nunca todas las mentiras que te dijeron antes. Estas son las verdades superiores a las que le tenemos que prestar atención. Si no tomás conciencia de que tenés un valor genuino y que vale la pena invertir en vos mismo, entonces nunca vas a destinar el tiempo y el esfuerzo necesarios para desarrollar tu potencial. ¿Escuchaste lo que dije? Lo vuelvo a decir. Si no tomás conciencia de que vos tenés un valor genuino y que vale la pena invertir en vos mismo, entonces nunca vas a destinar el tiempo y el esfuerzo necesario para desarrollar todo tu potencial. Un capacitador decía hace años, cristiano, que se llamaba Zig Ziglar, dijo: es imposible, escuchá bien esto, es imposible comportarse sistemáticamente de una manera incoherente con cómo nos vemos a nosotros mismos. Podemos, en ocasiones, hacer unas pocas cosas positivas a nuestro favor si lo que sentimos hacia nosotros es negativo. ¿Qué quiso decir con esto? Que de vez en cuando voy a poder hacer algo que sume a mi vida, pero nunca de manera constante si me veo de forma negativa. No hay forma de que yo actúe coherentemente, constantemente, distinto a la visión que tengo de mí mismo. ¿Se entiende? Esto es importante tenerlo claro. Por eso la importancia del espejo. Por eso ponete frente al espejo y toma conciencia de cómo te ves, no para flagelarte, no para castigarte, sino para ser consciente de cómo te ves realmente y tener la posibilidad de cambiar. Uno de los primeros pasos para poder cambiar es ser consciente, porque no hay ningún factor más importante en el desarrollo psicológico nuestro, emocional, espiritual, en la motivación de las personas, que los juicios de valores que hacemos sobre nosotros mismos. Eso limita. Cada aspecto de tu vida será impactado por la forma en que vos te ves a vos mismo. La baja consideración de tu identidad en Cristo, de tu valor como hijo amado, portador de un propósito único y eterno y parte integrante además de la finalidad común que todos tenemos, ¿sí? De extender el reino de Dios, siempre va a ser un techo para tu potencial, siempre va a ser un techo, porque no podemos llegar más allá del límite que establezca la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Escuchaste bien esto? Esto es importante. No podemos llegar más allá del límite
que establezca la imagen que tenemos de nosotros mismos. Siempre funciona como un tope, siempre va a funcionar como un tope. Pueden muchos desde afuera decirte que valemos, pero si vos no lo crees, vas a vivir limitado y por debajo de tus posibilidades. Por debajo de tus posibilidades. Lo cual siempre es un desperdicio, porque Dios puso un montón de dones en tu vida y un montón de capacidades, y todos los dones y el llamamiento son irrevocables, dice la palabra. Con lo cual siempre es un desperdicio y una pérdida enorme para nosotros que estamos a tu alrededor, porque no recibimos todo lo que Dios puso en tu vida. Muchas veces el único valor que nos otorgamos, reforzando algo que ya mencioné, es el valor que otros nos dan. Si aquellos que consideras importantes en tu vida esperan que no vayas a ningún lado, entonces eso es lo que terminarás esperando vos también de vos mismo, no ir a ningún lado. Esto ocurre cuando le asigno demasiado peso específico a las opiniones de los demás. No debería ser así en ningún caso. Revisá si le estás dando demasiada importancia a la gente que está a tu alrededor. No debería afectarme lo que pueden pensar los demás de mí. Sí tengo que considerar las opiniones, sí tengo que escuchar los consejos, las recomendaciones de las personas que me rodean, pero no definir mi forma de ser y de pensar en función de lo que los otros opinan de mí. Por eso es importante para mí hacerte algunas recomendaciones para mejorar la forma en que nos vemos. ¿Sí? Acá va la primera recomendación. Cuiden o cuidá lo que te decís a vos mismo. ¿Sí? Esta es la primera recomendación. Cuidá lo que te decís a vos mismo. Aunque no seamos muy conscientes de esto, tenemos conversaciones continuas con nosotros mismos. Ponete a pensar un momento, te la pasás hablando con vos mismo. Las personas, de hecho, la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. Empezá a tomar conciencia un instante ahí donde estás. Seguramente te vas a dar cuenta que la persona con la que más conversás es con vos mismo. ¿Y cómo son esas conversaciones? ¿Te animás o te matás todo el tiempo? ¿Te criticás mucho? Porque la estadística dice que el 80% de nuestras recomendaciones, de nuestras conversaciones con nosotros mismos son negativas. ¿Sí? Son negativas. Y esto es terrible, la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. Es terrible. Si quiero cambiar mi vida, tengo que permitir que Dios transforme mi manera de pensar, incluido lo que pienso de mí mismo. Y el primer paso es cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Cada vez que haga un buen trabajo, que hagas un buen trabajo, no lo dejes pasar, halagate. Sé tu mejor y más ferviente fan todo el tiempo, mirate al espejo. Y como aquella vieja, yo me acordaba de una vieja novela de la TV donde el actor se decía el más lindo y el más mejor. Sí, no sé, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero seguramente ahí en el chat lo van a poner. El más lindo y el más mejor se decía, no dejes pasar la oportunidad de decirte algo lindo. ¿Sí? En la Biblia, ahí en Romanos 12, en el capítulo 12, perdón, en el versículo 3, dice, el apóstol Pablo le dice a los romanos, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de la fe que Dios le haya dado. Ok, es verdad, no tenemos que tener un concepto más alto que el que debemos tener, pero tampoco menos. Tampoco menos. En el original, cuando analizamos la palabra moderación, en el griego es una palabra que se dice sofroneo en griego y significa alguien sobrio, prudente, pero también significa seguro de mente, sano, que se domina a sí mismo. No dice nada de sentirse nada o chiquitito y mucho menos algo insignificante. Por eso el versículo anterior, el 12:2, nos guía a renovar, y lo analizamos las veces anteriores, nos guía a renovar nuestra mente, a permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar, transformando nuestra vida a través de transformar nuestra manera de pensar. Y lo más importante que establece el versículo que leímos recién es que lo determina, nuestros pensamientos se determinan, o la forma en que pensamos de nosotros mismos, lo establece el nivel de nuestra fe. Sí, la medida es la fe. Si nuestra fe crece, también lo hace mi seguridad, mi sanidad y como consecuencia mi influencia sobre aquellos que me rodean. Por eso, cada mañana
sin excepción, recordale, repetile a tu alma, a tu mente, soy un hijo amado de Dios. Para mí no hay nada imposible. Soy un hijo amado de Dios. Para mí no hay nada imposible. ¿Sí? Así que repetile eso constantemente porque lo tenés que creer, porque eso es lo que ya te pertenece. Segunda recomendación, deja de compararte con otros. ¿Qué ocurre cuando me comparo con otros? Seguramente una de dos cosas. Veo que la otra persona va muy adelante, muy por delante mío, o es mejor que yo en lo que hace, entonces me frustro y me desanimo. Y me digo a mí mismo, nunca voy a llegar a ser como esta persona. La otra opción es el otro extremo, veo que soy mejor que el otro y me lleno de orgullo. Ninguna de las dos es buena para mí, nunca nos van a ayudar a crecer. Solo debo compararme conmigo mismo y con lo que Dios dice de mí. Esa es la medida. Si nunca encontraste esa palabra en la Biblia que habla de vos, porque hay una palabra que habla de vos, hay una palabra específica que habla de tu vida, que Dios la determinó, la estableció para vos. Tenés que buscarla, busca esa palabra, pedirle a Dios que te muestre dónde está. Y solo tenés que compararte con lo que esa palabra dice y cómo va tu crecimiento y cuáles han sido tus avances en función de esa palabra, porque el nivel, ¿sí? El objetivo, el destino va a estar establecido por lo que establece, por lo que declara esa palabra para tu vida y no por ninguna declaración de ninguna persona alrededor ni por ninguna comparación que nos podamos hacer con los demás. Tercera recomendación, descubrí y sobrepasá tus creencias limitantes. ¿Sí? La mayoría de las personas no se cree capaz de lograr grandes cosas. Decite allí en tu casa, puedo alcanzar grandes cosas porque Dios ya me dio las capacidades. Él no se equivoca y para Él no hay nada imposible. Por eso te propongo rápidamente ahí un ejercicio. Anotá las partes porque no lo vas a poder hacer ahora, los pasos digo, anotá porque no lo vas a poder hacer ahora. Identificá una creencia limitante que quieras cambiar. Anotalo ahí, una creencia limitante que quieras cambiar. ¿Entendés? Sé consciente de qué manera te está limitando. Anotá, me limita de esta forma esta limitación, esta creencia limitante. Me limita de esta forma. Buscá una palabra en la Biblia que diga lo contrario de lo que establece esa creencia limitante. ¿Sí? Buscala, ahí. Declará lo contrario de esa creencia. Ponela en un lugar a la vista en tu casa después de haberla declarado. ¿Sí? Poner en un lugar a la vista, la palabra poner a la vista y tachada la creencia limitante, tachala y orala, repetila hasta que pase a ser parte de tus creencias, esas creencias que generan expansión en tu vida. ¿Sí? No limitación, sino expansión en tu vida. Esta es la idea. Por eso tengo que identificar, así como decíamos veces anteriores, piedra libre, los miedos, piedra libre a las creencias limitantes. ¿Para qué? Para identificarlas, para poder trabajarlas, para buscar qué es lo que Dios dice con respecto a mi vida, en relación o en contraposición en realidad a esa creencia limitante y desaparecerla por el obrar poderoso de la palabra de Dios. Cuarta recomendación, añadí valor a otros. ¿Sí? Añadí valor a otros. Muchas veces, como un medio de supervivencia, aquellas cuya estima no es la correcta, es bastante baja, lo que se vuelven es autoprotectores o egoístas. Es un medio de supervivencia para protegerse, ¿no? Entonces son autoprotectores o egoístas. Para combatir este sentimiento, lo recomendable es servir a otros y trabajar para añadirle valor a otras personas. Marcar aunque sea una pequeña diferencia en la vida de tu prójimo. ¿Sí? Este es el sentido, empezar a pensar en alguien más, alguien fuera de mí. ¿Sí? Esto siempre nos hará saber que estamos en lo que Dios desea, en los negocios de nuestro Padre y aumentará nuestra estima como consecuencia, sin lugar a dudas. Voy a marcar aunque sea una diferencia, esta es la declaración que tengo que hacer. Me decido a marcar aunque sea una pequeña diferencia en la vida de alguien más. La quinta recomendación es celebrar las pequeñas victorias. Decíamos antes o hablábamos algo con respecto a esto al principio. Cuando haces lo correcto, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué tipo de cosas te decís cuando haces algo bueno? Tus primeras palabras es podría haberlo hecho mejor, le faltó esto o aquello, fue casualidad,
me quedé corto, nunca lo voy a lograr como quiero lograrlo. O son las siguientes, qué bueno que lo logré, qué bien que lo hice. Aunque no sea mucho, suma, todo suma. Esto es lo que me acerca más al éxito que quiero. Celebrate, celebrate, celebrate. Esta es la recomendación. Celebra los pequeños logros que vas alcanzando. Describilos, anotalos, celebralos, identificalos. Como dije antes, tenés que ser tu fan más destacado y más ruidoso. ¿Sí? Si lo podés hacer ruidoso, exagerado al principio, es importante para que se establezca en tu vida el hábito de celebrar aquellas cosas importantes que lográs. ¿Por qué es importante? Porque aquello que nos enfocamos es lo que se expande en nuestra vida. Si yo me expando, si yo me enfoco en celebrar, en aquellas cosas que son positivas en mi vida, por eso te invito ahí que en tu casa selecciones una palabra que te describa. Una sola palabra que te describa. Y si no es positiva, sacala y pensá en otra. Tiene que ser positiva. Por esto que acabo de decir, lo que nos enfocamos, aquello en lo que nos enfocamos, se expande. ¿Sí? Si yo me enfoco en algo positivo de mi vida, va a expandirse en mi vida y va a ocupar siempre más espacio en mi vida. Sexta y última recomendación. Asumí la responsabilidad de tu vida. Asumí la responsabilidad de tu vida. Si no tenés claro tu propósito en la vida y un plan para llevarlo adelante, si no lo tenés claro, nos vamos a convertir inevitablemente en parte del plan de alguien más. Yo tengo que tener mi plan, tengo que tener claro mi propósito, porque si no voy a ser solamente parte del propósito de alguien más. Cada vez que doy un paso, que tenga un pensamiento positivo, que tome una buena decisión, que ponga en práctica una pequeña disciplina, estaré más cerca de alcanzar mi propósito, de ir en la dirección de alcanzar el propósito. Por eso, seguí avanzando, no te detengas, celebrar, ¿sí? Cuando esto me hacía acordar la historia del rey David cuando llevó de regreso a Jerusalén el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. En 2 Samuel, ahí en el capítulo 6, dice que cuenta que David hacía un sacrificio cada 6 pasos que daba los sacerdotes que llevaban el arca. 6 pasos, eso es celebrar. Eso es celebrar. Celebraba los pequeños avances, cada 6 pasos, un sacrificio y una celebración. Hasta acá el espejo, ¿sí? El mirarnos a nosotros mismos. 6 recomendaciones que te ayudan a verte de la manera que corresponde. Y ahora quiero que pensemos juntos en la reflexión, ¿sí? En por qué es importante reflexionar para cada uno de nosotros. La importancia de la reflexión, la importancia de poner una pausa, de parar la pelota, digo yo, ¿no? De frenar. Aprender a hacer una pausa permite que el crecimiento nos alcance. Porque si no vamos a tal velocidad que a veces nos perdemos del crecimiento inclusive. Las experiencias por sí mismas nunca son nuestra mejor maestra. ¿Sí? La experiencia sola no es una mejor maestra. Ahora, las experiencias evaluadas sí son nuestras mejores maestras. Yo tengo que evaluar cada una de las experiencias. Todos tenemos incontables experiencias a diario, pero no todos aprendemos algo de ellas, porque nunca dedicamos, o pocas veces, dedicamos el tiempo necesario para hacer la pausa y reflexionar sobre eso que nos tocó vivir. Ya sea malo, bueno, más o menos, no importa, no estoy calificando si la experiencia ha sido mala o buena, sino la capacidad de análisis que yo tengo de esa experiencia. De frenar, de pensar, ¿qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que viví? ¿Qué aprendí de todo esto? Porque si no, las personas con solo vivir y experimentar distintas cosas serían más maduros, más responsables, más persistentes, tendrían mejor actitud y principalmente se darían cuenta que la clave es depender de Dios. Pero la realidad es que no es así. La experiencia por sí sola no te enseña. Por eso la importancia de detenernos, de hacer una pausa,
y permitir que el entendimiento llegue hasta donde estamos nosotros. O sea, el entendimiento de lo que nos pasó, de lo que vivimos, de lo que nos tocó experimentar, entender qué es lo que ocurrió. Ya que si vamos por el camino erróneo, lo menos que nos hace falta es motivación para ir más rápido. Lo que necesitamos es detenernos, reflexionar y cambiar de curso. Y cambiar de curso. Hacer una pausa intencionalmente va a expandirnos siempre y enriquecer nuestra manera de pensar. Por esto, para esto lo que debo definir un día, en la medida de lo posible, ¿no? Definir un día, un determinado momento en el que pueda estar tranquilo, en el que pueda retirarme, en el que pueda buscar a Dios. Y si lo puedo hacer con mayor regularidad de una vez al año, bueno, muchísimo mejor. Él se manifiesta mucho más fácilmente en las pausas, cuando hacemos pausa. Por eso también a los empresarios, a los emprendedores, a los profesionales, no significa solamente de pausas o de retiros espirituales, tiene que ver también con la reflexión sobre nuestro negocio, sobre nuestro emprendimiento, sobre nuestra empresa, detenernos, pensar, salir de la vorágine de todos los días, recopilar un poquitito las experiencias que vivimos durante todo el año, parar la pelota y decir, bueno, ¿cómo sigo? ¿Sigo por acá, cambio de rumbo, necesito alguna modificación? ¿Voy bien? Por ahí la reflexión determine que estás yendo bien y sigas por el mismo camino, pero lo importante es tener esa seguridad y no seguir en la rueda de esa velocidad sin control o sin reflexión o sin análisis que no me permite nunca determinar si estoy yendo por el camino adecuado, por el camino que debo ir. Y de alguna manera lo que logramos también cuando nos separamos y si además tenemos la intención además de buscar a Dios en ese tiempo es que Dios se va a manifestar mucho más fácilmente en la pausa. ¿Por qué? Porque vamos a estar más atentos. No es que no es porque Dios hable solo cuando hacemos una pausa, sino porque nosotros estamos más dispuestos a escuchar. Él siempre está hablándonos, Dios siempre está hablándonos y guiándonos, pero somos nosotros los que nos distraemos constantemente. Es muy importante que recordemos que el crecimiento continuo se obtiene de la experiencia, solo es posible cuando descubrimos ideas y principios en ellas. Escuchen bien esto. Cada vez que ustedes tengan un tiempo de reflexión, un tiempo de pensar, un tiempo de analizar las experiencias que les tocó vivir, lo importante es que ustedes extraigan de esa experiencia una idea, un principio que les sirva para las próximas experiencias futuras, para cuando repitan la circunstancia o cuando la situación de a tu alrededor, del entorno que te toca vivir se repita, vos ya tengas el principio incorporado, la idea incorporada para enfrentar esa situación de la mejor manera que lo hiciste con la experiencia anterior. O no, o habiendo aprendido de algún error que cometiste. Esto solamente te lo dará la reflexión. ¿Sí? La reflexión, en todos los casos, siempre te lo va a dar la reflexión. Por eso te invito a hacerte algunas preguntas. ¿Sí? Algunas preguntas de toma de conciencia personal, que te pueden servir para ese tiempo de reflexión justamente, que te van a servir para ese tiempo de reflexión. Cuando vos te detengas, cuando separes ese rato, vas a poder usar estas preguntas como para analizar si vas en el camino adecuado, en el camino correcto. La primera pregunta que te sugiero que te hagas es, ¿cuál es tu mayor activo? ¿Cuál es tu mayor activo? ¿Sí? Creo que tenemos que saber con qué contamos, cuáles son las habilidades principales, cuáles son los dones principales que tengo, los talentos. ¿Sí? Esto nos va a animar, ¿para qué? Para mantenerlo, para cuidarlo, para mejorarlo, para desarrollarlo. ¿Sí? Yo tengo que enfocarme en cuáles son esos activos que tengo, en cuáles son las cosas positivas que tengo, ¿para qué? Para desarrollarlas. Sí, tenemos la costumbre cada uno de nosotros de enfocar solamente en lo negativo y tengo que mejorar esto que hago mal y esto otro que no alcanzo, que no doy, y nos olvidamos de aquellas cosas que hacemos bien y de desarrollarlas de manera contundente. ¿Para qué? Para ser cada vez mejores en eso que hacemos. En tiempos de especialización en los que vivimos, donde la gente se enfoca, donde un médico atendía todo y hoy hay médico de hombro, de rodilla, de codo, de dedos, de mano, etcétera, etcétera. Cada vez más específico. Bueno,
todo el mundo profesional es exactamente de la misma manera. Por eso debo enfocarme en aquellas cosas en las que soy bueno, en las que son mi activo, mi mayor activo, y desarrollarlos, mantenerlos, cuidarlos, mejorarlos siempre que tenga a mi alcance la posibilidad de hacerlo. Segunda pregunta importante, ¿cuál es mi mejor hábito? ¿Cuál es mi mejor hábito? ¿Sí? ¿Cuál es tu mejor hábito? Creo que uno de los secretos del éxito de una persona se encuentra siempre en la agenda diaria, ¿no? ¿Cómo asigno prioridades? ¿Cómo son las prioridades? ¿Sí? ¿Cómo las estoy asignando? Pongo las piedras grandes primero, o sea, lo más importante es lo que primero pongo, porque la realidad es que ninguno de nosotros podemos estar al 100% en todas las actividades todo el día, ¿sí? No podemos hacerlo. Disculpen, voy a conectar el cargador porque se me va a apagar el celular. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuál es, decía, tu mejor hábito? No podemos estar al 100% en todo lo que hacemos en un día. Por eso debo determinar qué es lo prioritario, lo más importante, lo que necesita en el día el 100% de mi foco, el 100% de mis capacidades y ponerlo en el momento del día en el que yo sepa que desarrollo mis capacidades. En mi caso, por ejemplo, es a la mañana. Si yo quiero algo que necesito enfocar al 100%, debería ser a la mañana, que es cuando estoy más lúcido, más despierto, con mayores capacidades, con mayor fuerza de voluntad. ¿Sí? Está estudiado científicamente que la fuerza de voluntad va achicándose hacia el final del día. Por eso si a mí me cuesta hacer ejercicio, es preferible que me lo ponga para hacer a la mañana, porque si lo pongo para hacer a última hora del día voy a llegar sin ganas y lo más probable es que no lo termine haciendo nunca. Entonces la fuerza de voluntad se va agotando hacia el final del día, con lo cual hay gente que es al revés, que tiene su mejor momento hacia la noche y pone su momento más creativo en la noche. Bueno, aquellas cosas que yo necesite enfocarlas al 100% de mis capacidades, debo ponerlas en aquel momento del día en el que yo sé que funciono de la mejor manera. Así como debo determinar cuál es mi mejor hábito, debo también determinar cuál es mi peor hábito. ¿Sí? Por eso, esto me dará claridad sobre aquellas cosas con las que tengo que trabajar o desafectar directamente. ¿Sí? Hay hábitos que puedo dedicarles tiempo para mejorarlos y hay otros que necesito abandonarlos definitivamente. ¿Sí? Identificarlos, anotarlos y trabajarlos o desecharlos directamente y sacarlos de mi vida porque son nocivos para mi desarrollo, para mi crecimiento. La cuarta pregunta es, ¿qué me produce mayor satisfacción? ¿Sí? Porque si lo puedo identificar, me va a ayudar a determinar si estoy moviéndome en aquellas zonas de mis fortalezas. ¿Sí? Entonces se genera un círculo virtuoso porque empiezo a disfrutar lo que estoy haciendo, me genera satisfacción, sirvo, crezco y otra vez se genera y la cosa se retroalimenta y se hace un círculo virtuoso en mi vida cuando nos movemos, cuando nos desarrollamos, cuando trabajamos en aquellas cosas que nos producen mayor satisfacción. Y la quinta pregunta que te recomiendo es, ¿qué es lo que más valoro? ¿Sí? ¿Qué es lo que más valoro? Porque si lo conozco, eso va a guiar inevitablemente mis decisiones, mis acciones, el énfasis total de mi vida, de cada día. ¿Sí? Si yo identifico qué es lo que más valoro, qué es lo que es más importante para mí, entonces definitivamente voy a poder encaminarme y ponerme en esa línea de trabajo, de desarrollo para mi vida. Así que ahí te dejé 5 preguntas para hacerte en ese tiempo de reflexión. Es muy importante que vos te tomes ese tiempo. ¿Sí? Separá el tiempo, ya, anotate ahí, tarea pendiente. Asignar un tiempo de reflexión para analizar mi trabajo, analizar mi emprendimiento, mi empresa, mi desarrollo. Por ahí, si trabajas en relación de dependencia, no puedas hacerlo en un día de la semana, tengas que hacerlo un sábado o un domingo, pero separá ese tiempo cada tanto en el año. ¿Para qué? Para parar la pelota y para determinar si estás yendo por el camino correcto, si necesitas frenar y cambiar de dirección. Es importantísima la reflexión. Por eso el espejo, por un lado, la importancia
de vernos a nosotros mismos, de analizar cómo nos vemos y la reflexión para analizar cada una de las experiencias que nosotros vivimos, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nuestras creencias siempre van a ser puestas a prueba. Siempre van a ser puestas a prueba. ¿Sí? Siempre que recibimos una enseñanza como esta, por ejemplo, o alguno de los mensajes de los fines de semana, o la cantidad infinita de palabras que recibimos a diario en todo el canal, porque te podés conectar a cualquier hora del día y escuchar algo que es importante para tu vida. ¿Sí? Cada vez que recibimos una enseñanza que es reveladora, que nos motiva, nos decimos a nosotros mismos, es verdad eso que están diciendo ahí. Voy a aplicar eso para mi vida, Dios va a darme la victoria, va a bendecirme y voy a hacer todo lo que tengo que hacer y a meterme en el camino de lo sobrenatural, o Dios va a sanarme o lo que fuere. Nuestra fe es desafiada a crecer, nos inspiramos, nos motivamos. El Espíritu Santo incluso en muchos casos, no, y te diría en todos los casos, golpea nuestro corazón y nuestra fe se ensancha frente a la verdad superior que estamos ahí escuchando del otro lado, ya sea por el canal o cuando vamos presencialmente o en algún curso que hacemos. Incluso no tiene que ver exclusivamente con lo que te podemos enseñar a partir de aquí, de la palabra de Dios, sino que cualquier enseñanza que sea motivadora para mi vida y que me implica o me desafía a hacer un cambio, me motiva en principio, la recibo y me motiva. Ahora, cuando termina ese momento, cuando termina este espacio, por ejemplo, o termina cualquier otra reunión en la que estés o cualquier curso que hayas realizado, si cuando ese espacio termina, cuando llega el día siguiente, nos encontramos nuevamente con la realidad, ¿sí? Con lo que veníamos haciendo hasta el momento, con la realidad, con las circunstancias, con la nueva creencia, y ahí es cuando la nueva creencia, ese nuevo concepto, ese nuevo aprendizaje que yo recibí, genera un conflicto, entra en conflicto con la vieja creencia que estaba ahí antes. ¿Sí? Se produce como un choque. Hay un choque entre lo nuevo que estoy aprendiendo, la nueva creencia que estoy recibiendo, el nuevo aprendizaje, choca con lo viejo que ya estaba ahí en mi cerebro funcionando y estaba practicando a diario. Entonces, lo que hace, además de que en mi mente se produce ese conflicto, por otro lado, además tenemos al diablo, al enemigo que se aprovecha de esas viejas creencias para maltratar, para horadar, para lastimar, para derrumbar nuestra fe. Y hacer que esa verdad que recibimos se vaya desvaneciendo, vaya desapareciendo de a poco y yo vuelva a la misma forma de pensar que de antes de escuchar esa verdad reveladora para mi vida y comprender esa verdad y a pesar de haberla comprendido, no poder llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que hablábamos las veces anteriores, no? Cuando hablábamos los 2 lunes anteriores que se nos complicaba llevar a la práctica. Este es el sentido, esta es la razón por la cual se te complica llegar a la práctica las cosas. Porque el nuevo aprendizaje, la nueva creencia, lo nuevo recibido, la nueva revelación, choca contra lo que ya está establecido en tu cabeza y además el enemigo aprovecha para comerte esa idea, para derrumbarla, para decir, mira, no es tan así, no te vas a esforzar, no vale la pena y demás, y todo se empieza a derrumbar y hacer que esa verdad que recibimos vaya, como decía, desvaneciéndose. Entonces vuelvo a mis limitaciones, vuelvo a la falta de fe, vuelvo a la desorganización, vuelvo a no ofrendar y diezmar, vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás a como siempre me movía, como siempre actué, a como siempre hice las cosas. Esto me traía a memoria la historia, una historia que está en el Antiguo Testamento, de Gedeón, ¿sí? Lo hemos usado para tantas cosas, para enseñarnos tantas cosas la vida de Gedeón. Y acá hay algo que me resultó muy significativo en relación con esto que les acabo de decir. Dice, cuando se encuentra, ¿se acuerdan que Gedeón se encuentra con un ángel? Bueno, ahí va a aparecer el versículo, los versículos que voy a leer, que están en Jueces capítulo 6, versículos 12 al 15. Dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Recuerdan, el pueblo de Israel estaba absolutamente rodeado constantemente por los madianitas, que año tras año los saqueaban,
le sacaban todas sus cosechas, sus pertenencias. Durante años el pueblo de Israel estuvo viviendo en cuevas, escondido, temeroso de estos pueblos que los invadían constantemente y los saqueaban y se llevaban sus cosas y todo lo que tenían. Pero sin embargo, el ángel del Señor le dice a Gedeón: guerrero valiente, el Señor está contigo. Fíjense la respuesta de Gedeón y fíjense si no tiene que ver con esto que acabo de decir, de esos pensamientos limitantes, ¿sí? De esas creencias que tenemos en nuestra cabeza. Señor, le dijo Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor, el ángel, lo miró y le dijo: ve tú con las fuerzas que tiene y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envío. Pero Señor, respondió Gedeón, otra vez las creencias, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo el menor en importancia de mi familia. Fíjense si no había creencias ahí en la cabeza de Gedeón. Gedeón sabía que estaba teniendo un encuentro sobrenatural. Con el ángel de Jehová, dice la palabra. No lo dice en esta versión, pero en otra versión dice con el ángel de Jehová. Sin embargo, volvió. ¿A dónde volvió? Volvió a la cueva, a la mentalidad de cueva, de esconderse. Volvió al saqueo, al miedo, a los madianitas, a la pequeñez de su familia, a la escasez. Volvió para atrás. Sí, volvió. Tenía ese mal hábito de volver para atrás. Como Gedeón, nuestras circunstancias, nuestra realidad, puede más incluso que muchos encuentros sobrenaturales que hemos tenido. Volvemos a la cueva, a la inacción, a no hacer nada, ¿sí? Puede más que la realidad con mayúsculas, que es la realidad del cielo, la que Dios te dice: anda con tus fuerzas. Yo voy, yo soy el que te envío, le decía el ángel, y sin embargo él volvía. ¿Cómo puede ser? Soy el más pequeño, de la tribu más pequeña, del clan más pequeño de mi tribu, que es Manasés. Le preguntamos a Dios incluso dónde estaba, le reclamamos que no cumple sus promesas y hasta nos mostramos ofendidos en algunos casos. Pero como Gedeón, el Señor te dice a vos hoy, ¿sí? De frente a los desafíos que tenés con tu emprendimiento, con tu empresa, te dice el Señor: ve tú con tu fuerza, yo soy el que te envío. Ve tú con tus fuerzas, no tengo que darte nada más, ya las tenés, ya han sido puestas en tu vida. Con lo que te di, con lo que ya te di, con lo que ya puse en tu vida, con el Espíritu Santo que habita en tu vida, es suficiente. Tenemos que estar cada uno de nosotros atentos, porque nuestras decisiones pasadas, las circunstancias, el contexto, el país, la situación mundial, el estado de mi negocio inclusive, va a venir de la mano del enemigo en busca de nuestra fe, de nuestras creencias. Va a venir en busca de tu fe, siempre va a venir en busca de tu fe el enemigo para hacerte que dejes de creer. Pero si estoy esperando, si yo estoy esperando, y entonces ahí es cuando yo me puedo plantar y declarar: no te voy a permitir que robes mi fe. No te voy a permitir que robes mi fe. Dios ya me dio las fuerzas necesarias. Dios ya me dio las fuerzas necesarias para enfrentar esta circunstancia. Por eso no tengo miedo. ¿Cómo sé el Dios que tengo? Como estoy seguro del Dios que tengo, sé que lo que viene por delante es bueno. Entonces me anticipo y me emociono por anticipado, porque sé que lo que viene por delante, es de parte de Dios y siempre va a ser bueno para mi vida. No te voy a permitir que robes mi fe, no te voy a permitir que robes mi fe, porque Dios ya me dio las fuerzas, porque sé lo que viene por delante. En el medio de esa situación, tengo gozo. Parece una locura tener gozo en medio de situaciones complicadas, complejas, desafiantes en nuestros negocios, ¿sí? Cuando el contexto país parece que está todo en contra de la realización, del desarrollo, del crecimiento, pero nosotros tenemos gozo, una anticipación victoriosa, le llamo yo. ¿Cómo sé cuándo será? No sé, no tengo ni idea cuándo va a ser, pero lo que sé es que la bendición está en camino, viene, porque el plan de Dios siempre se cumplirá sobre mi vida.
Y te dejo un versículo que es clave, que lo recuerdes, que lo tengas de memoria, que lo tengas a la vista donde quiera que estés. Y que te lo recuerdes constantemente y que lo repitas. Y si lo sabes de memoria, mucho mejor. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jeremías 29:11. Dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Esta es la clave, esta es la verdad. Yo sé los planes que tengo para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Esto es lo importante. Esto es lo importante, detenernos, pensar en estas verdades que no tienen, que no se acaban nunca, que no se agotan nunca, que el enemigo puede venir y luchar contra ellas, pero cada vez que yo interpongo una verdad de la palabra como esta, Dios sabe los planes que tiene para tu vida, que son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Si Dios no me libra de la situación, y sabe esto y tenerlo como importante, si Dios no me libra de una situación que me toca vivir, de una circunstancia complicada en la que estoy metiendo, si la permite que nos metamos ahí en esos pantanos de vez en cuando, es porque tiene plena confianza de que me ha preparado para esa victoria y que me ha dado todas las herramientas necesarias para salir de ahí victorioso y poder como consecuencia también influenciar a otros. Esta es la verdad. Si hemos llegado a vivir, a estar en medio de esas circunstancias, es porque Dios nos dio todo lo necesario. Y nosotros tenemos que declarar, así como Gedeón, como le dijo a Gedeón, y escuchar la voz de Dios que nos dice, ve tú con las fuerzas que tienes, ve tú con las fuerzas que tienes. Y que está firme, y que esta firme creencia en Dios, en el Dios de los imposibles, de alguna manera saque a los empujones, atropelle a las creencias negativas, a todo lo que el diablo viene a meter en nuestra cabeza. Y que lo que se establezcan en nuestra vida sea todos los principios bíblicos para que determinen nuestros pensamientos, para que nuestros pensamientos sean sanos. Por eso ve tú con las fuerzas que tienes, con lo que ya tienes, con lo que Dios ya te dio, con lo que ya puso en tu vida, con todas las capacidades enormes que Dios puso ya en tu vida. No le des lugar, no le des espacio al maligno. ¿Sí? El diablo no tiene autoridad, salvo la que nosotros le entregamos. ¿Sí? O sea, ¿recuerdan el pasaje ahí en Mateo 28, al final del libro de Mateo, que dice, Jesús le dice a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Sí? Nos dio esa autoridad, o sea que la autoridad que él tenía, toda autoridad me es dada, quiere decir que el enemigo no tiene ninguna. O sea que todo lo que el enemigo ejerce siempre es a partir del permiso, de la autoridad que yo le doy sobre mi vida. Por eso yo tengo que declarar estas verdades y establecerlas en mi forma de pensar, ¿sí? De decir, yo sé los planes que Dios tiene para mi vida, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darme un futuro y una esperanza. Como le dijo a Gedeón, ve tú con las fuerzas que tienes porque yo te envío, yo voy contigo. Esas son las palabras en las que tenemos que creer, que tenemos que establecer nuestras creencias. Por eso es importante mirarnos al espejo y derrumbar todas las creencias limitantes de nuestra historia. Si todo lo que venimos arrastrando, todo lo que nos dijeron, todo lo que nos creímos durante toda la vida, bueno, la forma de derrumbarlo es ponerlo en comparación, en contraste con lo que la Biblia, con lo que Dios dice de mí. Y derrumbar esa historia y no permitir al diablo que nos mienta con respecto a nuestra historia. Y reflexionar sobre cada experiencia para extraer ideas y principios que nos permitan enfrentar las experiencias futuras, ¿sí? Anotar esos principios, incorporarlos en nuestra vida. Por eso ve con las fuerzas que tienes y con el poder del Espíritu Santo a conquistar en principio tu interior y como consecuencia tu exterior. ¿Sí? Y pensá en dar a los demás. En dar a los demás. Bueno, ahora ahí en el chat, ¿sí? Lo que va a hacer Darío va a hacer compartir una encuesta que así como hicimos hace un par de lunes atrás, es importante que se enganchen y la contesten porque eso nos va a dar información
también para el Zoom que vamos a estar trabajando el lunes próximo, ¿sí? Nos queda un tema más relacionado con la perseverancia. El lunes que viene Tony nos va a estar hablando sobre la perseverancia. No te lo pierdas. Es un tema fundamental para encarar mejoras en nuestra vida. Si queremos ser mejores, tenemos que ser perseverantes. Así que no te pierdas ese tema. Pero ponele ahí pilas a hacer la encuesta. Te va a llevar 3 minutos, te puede llevar a hacerlas. Realmente, completá ahí, hace clic en el chat, o si no, yo lo voy a mandar al grupo de desarrollo personal. Así que espero haber sumado, aportado este tiempo de revisión de la estima que tenemos de nosotros mismos, de un tiempo de reflexión para analizar las experiencias, cada una de las experiencias, y extraer principios para nuestra vida, y principalmente saber que siempre va a estar el enemigo tratando de venir y de venir sobre nuestra vida y robarnos la fe, pero que tenemos un antídoto perfecto en la palabra de Dios y en la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones para repelerlo, para decirle que no tiene parte en nuestra vida, y para establecer esos principios que la palabra establece sobre nuestra mente, para que eso en definitiva transforme nuestra manera de pensar y eso afecte cada una de nuestras acciones, nuestras emociones, y como consecuencia nuestro carácter también, a raíz de los hábitos nuevos y sanos que desarrollamos. Así que metete en esta carrera. Dios quiere que seas 10 veces mejor de lo que sos ahora, y tenés la capacidad para hacerlo, tenés todo lo necesario para hacerlo, así que realmente importante que te metas en este proceso. Yo ya voy terminando, quiero ahí, no sé si hay, me queda ahí todavía tiempo para saludar a algunos, me pongo porque si no, no veo, me pongo los anteojos porque si no, no veo nada. Bueno, ahí hay un montón de gente conectada, qué lindo que hayan podido estar hasta el final. Métanse ahí, ahí está, ya compartió Darío la encuesta, pueden completarla ahí en el canal. Sí, tienen en el canal, perdón, el link para sumarse a la encuesta y completarla y hacer una mini autoevaluación en función de lo que hemos conversado el día de hoy. Bueno, los voy terminando, voy cerrando. No sé si hay alguna pregunta, ahí nos quedan 3 minutos como para hacer alguna pregunta. Si es que tienen alguna pregunta importante ahí. Bueno, no veo nada en particular. Solamente cierro, sí, orando por ustedes y pidiéndole a Dios que todo esto se establezca en sus corazones de manera que puedan repetirlo y crecer en este tiempo. Dios, gracias por este espacio. Oro por cada uno de los que se conectaron, Señor, en el día de hoy. Los bendigo y te pido de una manera especial, Señor, que vos nos des la capacidad de autoevaluarnos constantemente, de ver aquellas posibilidades infinitas de mejoras que vos has puesto en cada una de nuestras vidas, Señor, de crecer, de desarrollarnos, de buscar más de vos, de buscar crecer en nuestras habilidades también para desarrollar nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras empresas, Señor. Vos nos has dado esa capacidad. Por eso yo te pido que bendigas a cada uno de los que se conectaron hoy, Señor, con esta, con la necesidad de parar la pelota, de reflexionar, de analizarse, de no permitir que el diablo les mienta y que les robe la posibilidad de todo el potencial que vos has puesto en su vida y desarrollar esa pasión, ese propósito maravilloso que vos pusiste en cada uno, Señor. Yo los bendigo con lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra, Señor, para que puedan en este tiempo crecer, desarrollarse y elevarse en su nivel de fe, para que ese nivel de fe afecte la estima que tienen de sí mismos, Señor, y que encontrando en la palabra principios, ideas que contrarresten, Señor, las ideas limitantes que hemos traído de toda nuestra vida, podamos pararnos sobre la roca fuerte que es Cristo, y a partir de ahí catapultarnos, Señor, al crecimiento que vos soñaste y pensaste para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del cielo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, que Dios los bendiga. Nos conectamos el lunes próximo para pensar y reflexionar juntos sobre la perseverancia. Nos vemos en un lunes más de Escuela de Desarrollo Personal. Hasta luego. Dios los bendiga.